Quisiera pedirles muy especialmente oración, hermanos, por el país de Venezuela. Amén. Me llamaron ayer un matrimonio de venezolanos que están aquí, ahora en Lugo, por ASEN, en un hostal. Me dieron el nombre, pero no me acuerdo, aquí tengo el... Y ellos querían que yo los fuera a buscar hoy. De hecho, quedamos en ir a buscar hoy, pero entonces, como llegaron hace poco, tuvieron una reunión con los del hostal para decirles lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer, lo que no. Pero son cristianos, son creyentes en Cristo, entonces nos vieron en la web, nos vieron por internet, por eso es tan importante. Amén. Estuvieron viendo todo lo relacionado con nosotros, les gustó mucho acá. En el frío, sí. Nosotros conocemos. ¿Ya los conocen? Querían que los fuéramos a buscar. No sabíamos lo que habíamos traído. No sabía. Sí, están nuevos, llevan 4. Y hay otro joven ahí que también está de Venezuela. Pues ya. Si es venezolano, traiga. Ah. No le pregunto. Mira de dónde es. Son buenos. Bien, hermano, bien. Vamos a estar orando por el país de Venezuela. Amén. Algunos como yo estamos muy esperanzados y orándole al Señor por las cosas como están aconteciendo, pero tengo mis temores y quisiera, por favor, en el nombre del Señor Jesús, que me ayudaran a orar por este hermoso país. Tenemos nuestros hermanos de Venezuela acá, los queremos mucho, esta familia. Amén. Vamos a estar orando, por favor. Les pido en el nombre de Jesús oración en esta semana por el país de Venezuela. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido esto, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hermano, por favor, síganme. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amado Dios, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu fidelidad. Mi Señor, guárdame de la prepotencia, del orgullo, de la autosuficiencia, que son tan propios de la naturaleza humana, Señor. Guárdame del pecado de presunción, guárdame del pecado de querer añadir algún pensamiento que no emane naturalmente de los textos, Señor, que acabamos de leer. Concédeme en tu gracia, Señor, el facilitar a través de la instrumentalidad de mi mente y de mis sentidos
el que tu palabra pueda correr como un río, Señor, al corazón de tu pueblo en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Quisiéramos hablarles en esta ocasión de una historia, ¿verdad?, que el Señor contó. Y adelantándoles el tema central, el designio de esta historia, yo puedo decir que el designio de esta historia es la compasión cristiana. La compasión cristiana. Entonces de eso queremos hablar en esta mañana. Queremos hablarles acerca de la compasión cristiana. Tenemos al Señor Jesús acá en Lucas capítulo 10 hablando con los fariseos, ¿verdad?, con los intérpretes de la ley, y se levanta uno para probarle. Dice la palabra de Dios, se levanta para probarle, lo cual nos permite a nosotros inferir que no se levanta para hacerle una pregunta sincera, no se levanta para aprender, se levanta para probarle. Él se levanta entendiendo lo que le estaba preguntando y lo que supuestamente Jesús debía responder. Entonces es una pregunta trampa, ¿verdad que sí? Es lo que nosotros llamamos una pregunta calciosa, una pregunta maliciosa. Y esta es la pregunta que le hacen al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cuando estoy delante de este pasaje y tengo en mi mente que soy un cristiano evangélico, porque creo en el evangelio del Señor Jesús, en la buena nueva, y el evangelio es la buena nueva de lo que Cristo hizo para que nosotros fuésemos salvos, esta pregunta me descoloca un poco, a priori me descoloca un poco, pero bueno, como descoloca a muchas personas, pero luego cuando la interpretamos a la luz de las Escrituras, pues le encontramos, como decimos en buen cubano, la costura. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y usted pudiera preguntarse en esta mañana, ¿y no es que nuestra salvación no es por obra, sino que es por gracia, por medio de la fe? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si me dejaran a mí cambiar el texto, que no podemos cambiar el texto porque no vamos a cambiar ni una jota ni una tilde, a mí a priori, ¿verdad?, a primera vista, me parecería menos problemático que Jesús de pronto llegara al apóstol Pablo, ¿verdad?, a la enseñanza del apóstol Pablo cuando dijo que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero como Jesús no le está mostrando el evangelio a una persona que sinceramente le está preguntando para aprender, sino para sorprenderle en alguna falta, entonces Jesús encubre el evangelio de este hombre, y nosotros luego lo vemos cuando la palabra del Señor dice que Él le habla en parábolas a algunas personas para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan, ni se conviertan, ni se arrepientan de sus malos caminos. Entonces tenemos acá, hermano, una disposición, escúchenme bien, una disposición del corazón que es diametralmente opuesta a la disposición que debe tener un corazón para recibir el evangelio y aprender de Dios. Cuando nosotros preguntamos pretendiendo que ya sabemos la respuesta, estamos cerrándonos nosotros mismos las puertas a aprender más. Esto es un designio de sabiduría en la vida. Nunca lo sabes todo. Así que siempre puedes aprender de todo y de todos. Ahora, no era cualquier persona la que estaba delante de este escriba. Era Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros respondiendo a esta pregunta.
Entonces el Señor decide ocultar el Evangelio y mostrar la ley. Eso es lo que le acontece de forma natural a las personas que tienen un corazón orgulloso y creen que se la saben todas. Que el Evangelio les es ocultado, ¿verdad que sí? El Evangelio les es cerrado, les es vedado y solamente se quedan con la ley. Yo quiero decirles en el nombre del Señor, hermanos, que esa es la razón por la que gran parte de la prédica cristiana de nuestros días se debe catalogar como una prédica legalista y no evangélica. Cada vez que tú veas a un ministro cristiano diciendo acá que tú tienes que pagar el precio para ser salvo, ese hombre no entiende ni conoce el Evangelio. Porque nosotros no somos salvos en base a un precio que nosotros pudimos pagar, sino en base al precio que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y nuestra salvación es solo por la fe y no por obras. Entonces nadie obró para que nosotros pudiéramos ser salvos, sí, el Señor Jesucristo. Y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros sí somos salvos por buenas obras, pero no por nuestras buenas obras, sino por las buenas obras del Señor Jesús. Amén. ¿Y qué significa eso? ¿Que no vamos luego a hacer buenas obras? No, eso no significa, eso no es lo que se nos enseña en el Evangelio. Nosotros no somos salvos porque hacemos buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. No sé si me estoy haciendo entender. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué es lo que más, de verdad, cuál es sé honesto conmigo, quítate la careta hoy, dime la verdad acerca de qué tú consideras que es tu principal obstáculo para hacer buenas obras y para ser bondadoso, piadoso, compasivo en la vida? No lo digas tú, lo voy a decir yo. No tú que eres un ángel. Yo que soy un pecador, mi principal obstáculo soy yo mismo. Mi principal obstáculo es que soy orgulloso por naturaleza. Mi principal obstáculo es que soy egoísta por naturaleza. Mi principal obstáculo es que soy muy centrado en mí mismo por naturaleza, que voy a lo mío. Tú no, tú eres un ángel. Pero yo que soy un pecador, encuentro que en mi naturaleza está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Y el mal, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer muchas veces es lo que hago. Romanos capítulo 7. Pablo y yo, que somos pecadores, reconocemos eso. Entonces, hermanos, la compasión encuentra un obstáculo en lo que yo soy. La práctica de la virtud cristiana encuentra un obstáculo en lo que yo soy. Por eso yo tengo que ser salvo de lo que soy. Tengo que ser salvo de lo que soy para poder vivir la vida cristiana. Yo no vivo la vida cristiana para ser salvo. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es legalismo. Yo soy salvo para vivir la vida cristiana. Si salvación es redención, si salvación es si salvación es redención, si salvación es liberación, yo tengo que ser libre para poder servir. Yo no sirvo para ser libre. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación no es por obra que nosotros podamos hacer. Nuestra salvación es por la obra suficiente, gloriosa, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, entonces, ¿por qué Jesús? Vuelvo a preguntar, no se me disocien, vengan acá. ¿Por qué Jesús responde diciendo, haz esto y vivirás? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense cómo el Señor lo lleva a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley?
palabras, si tú quieres ser salvo, cumple la ley. Y yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Si tú quieres ser salvo, cumple la ley. Ahora hay un problema. El problema es que nadie puede cumplir la ley. Y la Biblia dice, no, pero espérate, pero yo lo puedo cumplir en un 99%. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si solamente incumples un solo mandamiento de la ley, incumples toda la ley. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, esta pregunta ya se la he hecho muchas veces, pero cuántos de los que están aquí, hermanos, han hecho una tortilla de huevos alguna vez? ¿Sí o no? Una tortilla con chorizo. Una tortilla española. Esto es lo mejor que tiene España, hermano. Créanme. Esa tortilla española a cualquier hora te viene bien. A cualquier hora. Y al otro día sabe mejor. ¿Sí o no? Bien. Usted coge un huevo y lo tira. Está bueno. ¿Sí o no? Soy buen esposo. Coge el otro huevo, lo abre y lo tira. Soy buen hijo. Me ocupo de mis padres. Usted abre otro huevo y lo tira. Soy buen hermano en la iglesia. Me llevo bien con todo el mundo. Abre otro huevo. Yo soy voluntario en la escuela de mis hijos. Socialmente soy mejorable. Voy a un colegio de personas que tienen problemas mentales ahí, ayudarlos y a jugar dominó con ellos. Hay voluntarios que hacen eso. Socialmente soy exquisito. Estoy bien. Bien, y sigo abriendo huevos, ¿verdad? Soy, buen esposo, buen hijo, buen padre, buen hermano en la iglesia, buen todo. Pero al último huevo que abre, en el que lo vas a echar para hacer la tortilla, está podrido. Porque, pero, me manda un genio, ¿verdad que sí? Y a mí, el que me busca me encuentra. Yo soy bueno, pero el que me busca me encuentra. Ese huevo está podrido. ¿Qué le pasa al resto de la tortilla? Entonces, eso es lo que acontece con la ley. Nosotros podemos cumplir el 99% de la ley, que me extraña. Pero si solamente un mínimo por ciento de la ley la incumplimos, la Biblia dice que incumplimos toda la ley. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Que por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. Dios no te dio la ley, escuchen esto, Dios no te dio la ley para que tú fueras salvo. Dios te dio la ley para que tú te dieras cuenta de cuán incapaz eres de ser salvo. Por eso es que en Ezequiel capítulo 25, versículo 27 o 27-25 dice que Dios le dio mandamientos, leyes que no eran buenas y mandamientos que no podían cumplir, hablando de la ley. Entonces en Romanos capítulo 7, Pablo aclara eso y dice, espérense, no es que la ley es mala, la ley de Dios es buena, ¿verdad? La ley de Dios es buena, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Yo soy el que soy vendido al pecado. ¿Para qué no es buena la ley? Bueno, la ley no es buena para salvarme, sino para condenarme. La ley, dice la Biblia, que lo encerró todo bajo pecado, hermano. Entonces, aquí tenemos a un hombre diciendo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pareciera que el Señor Jesús no hacía mucho hincapié en hacer al principio de su ministerio. Y entonces ellos dicen, bueno, espérate, este hombre no hace mucho hincapié en hacer. Entonces, la pregunta tiene toda intencionalidad, haciendo, como diciendo, hay que hacer algo. ¿Qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor no le predica el evangelio, el Señor le dice, cumple la ley. Y ciertamente si todos los que estuviéramos aquí o alguno de nosotros pudiese cumplir la ley, no necesitaría a Jesús, no necesitaría un Salvador, solamente con la ley ya sería salvo. El problema es que necesitamos un Salvador porque no podemos cumplir la ley. Entonces en Cristo cumplimos la ley porque Él la cumplió. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Y la Biblia dice que si fuimos salvos, si fuimos reconciliados por su muerte, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? Nosotros teníamos un problema, teníamos una culpa. La culpa de nuestro pecado pesaba sobre nosotros. Y Cristo se puso en nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibió la justa ira de Dios por el pecado, ¿verdad que sí? De todos aquellos por los que Él estaba muriendo. Y luego que recibió la justa ira de Dios y Dios descargó en Él el castigo de nuestra paz, fue sobre Él.
dice la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, Él estaba siendo hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Dios trató a Jesús como debía tratarnos a nosotros para podernos tratar a nosotros como debía tratar a Jesús. Por eso somos salvos. Por la fe, no en lo que nosotros hacemos, sino en la fe, por la fe en lo que Cristo ha hecho. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Aunque eso no explica la compasión cristiana, pero es parte de nuestro texto, por eso quería aclararlo. El Señor entonces pasa a contarle una historia. Porque este hombre se repone y le dice al Señor, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver, ¿están acá? Él le dice, ¿cómo soy salvo? ¿Haciendo qué cosa? Jesús le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Entonces, él se queda así contra las cuerdas, esto es un término muy de boxeo, y se repone y le dice, y le lanza otra pregunta retórica, porque eran expertos, hermanos, en hacer preguntas capciosas. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, en respuesta a quién es mi prójimo, Jesús cuenta esta historia que extrañamente, gloriosamente, debía ser la respuesta a esta pregunta, pero al final deliberadamente no lo es. ¿Usted escuchó eso? Jesús, le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Le lanzan la papa para el tejado de Jesús, ¿verdad? Y ahora Jesús cuenta una historia supuestamente para responder esa pregunta de quién es mi prójimo, pero cuando termina al final la historia, Jesús no responde a esa pregunta. ¿Y por qué Jesús no responde a esa pregunta? Quiero que me miren un momentito. Ustedes vieron, yo no estoy haciendo política de aquí, ¿vale? Pero ustedes vieron cuando unos políticos de izquierda, no voy a decir el nombre, en este país se compraron un casoplón, como le dicen en no sé dónde, de 600,000 euros. Y fueron a una rueda de prensa y le hacían esa pregunta. Ven acá, pero ustedes se quejaban de fulano porque fulano se compró una casa y ustedes dicen que está especulando para una casa tan grande y son 2 personas. ¿Y por qué ustedes se compraron esa casa? Bueno, nosotros en nuestro partido somos claros y transparentes. Sí, ya sabemos que son claros y transparentes, pero responde. O sea, ¿viste esas personas que tratan de responder yéndose por las ramas? Porque no pueden admitir lo que es una verdad dicha a voces. No, hermano, este no es el caso de nuestro Señor. Este no es el caso de nuestro Señor acá. Oh, gloria a Dios, porque no es el caso de nuestro Señor. ¿Quién? Qué glorioso es nuestro Dios, hermano. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces el Señor responde una historia que no contesta esa pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús no responde esa pregunta con la historia que hace? Quiero proponerle 2 cosas. Primeramente, porque este escriba deseaba justificarse a sí mismo. Vuelvo a decirlo. No era una pregunta intentando aprender, sino intentando contradecir. Los escribas y fariseos, en segundo lugar, quiero que me escuchen, en segundo lugar, los escribas y fariseos habían restringido el concepto de prójimo, reduciéndolo a un círculo selecto de personas. Hermanos, los escribas y los fariseos restringieron el concepto de prójimo, limitándolo a un grupo selecto de personas. Déjenme darles las razones por las que creo eso. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice Jesús. ¿Ven acá? ¿Qué está escrito en la ley? En este mismo pasaje. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido esto, haz esto y vivirás. Fíjense que el Señor nos dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas? No dice cómo interpretas, sino cómo lees. En otras palabras, sé muy literal. Yo quiero que tú me digas la letra de la ley.
¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, la ley dice, él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora quiero que vayan conmigo todos a Mateo, todos por favor, Mateo 5, 43 a 48. Alguien que quiera, que no tenga Biblia, que quiera seguir nuestra lectura, puede hacerlo, miren. ¿Quieren hacerlo? Sin pena. Sin pena. ¿Quieren hacer? ¿Alguien quiere más? Me interesaría que todos fueran conmigo. Mateo 5, 40. Miren esto, hermano, qué interesante está esto. Dice, oísteis que fue dicho. Está diciendo Jesús, están acá. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren un momentito, hermano. Sí, ¿qué? 46. Qué impresionante está esto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mírenme. Ayer en el campo de fútbol de Lugo estaban rifando una ¿qué? Un coche. ¿Te acuerdas del coche? ¿Qué coche era? ¿Ah? Un Nissan Micra. Bien, yo no tengo para rifarles un Nissan Micra, pero me gustaría tener un Nissan Micra para regalárselo a aquel que encuentre en todo el Antiguo Testamento donde dice eso. ¿Usted entendió lo que dije? Le voy a regalar una Kia Carnival del 2005. Si usted me dice a mí en qué parte del Antiguo Testamento dice eso, ¿quiere que le diga una cosa? En ninguna parte no. Y los fariseos habían incorporado eso, y nosotros también. Muchos de nosotros creemos que eso es lo que dice la ley, pero eso no es la ley. Y ahora en la gracia es diferente. ¿Cuántas veces tú has escuchado que se interpreta eso de esa manera? Eso es una aberración, hermanos. La ley no dice eso. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. El concepto de la ley es que el prójimo, o sea, el concepto de prójimo en la ley es un concepto universal. Pero ellos, para no verse, están acá, para no verse en la disyuntiva y en la obligación de amar a todo el mundo, comenzaron a restringir el concepto de prójimo. ¿Tú nunca has restringido el concepto de prójimo? Bueno, a ver, no es que uno tiene que ser bueno con todo el mundo. Hay gente que se las trae, ¿sí o no? Empezamos a restringir el concepto de prójimo según nos conviene a nosotros o según nos interesa, según se ajustan a nuestros intereses. Oísteis que fue dicho, en otras palabras, ustedes están oyendo a estos fariseos diciendo algo que la ley no dice. Ellos restringieron el concepto de prójimo. Es más, para ellos, para los judíos, los gentiles eran perros. Los samaritanos eran perros. Yo le doy gracias a Dios por este país. Muchas gracias a Dios. Dios me trajo como misionero a este país. Le doy gracias a Dios porque estamos trabajando en este país. Tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas, pero hay otras que no me gustan, pero nada, y que nunca las vendí en mi país. Hayan etnias dentro de este país que sean tenidas como los, voy a mencionarlo, los gitanos. ¿Verdad que hay algunas personas de la etnia gitana que se las traen? Es verdad. Pero hay otros de la etnia cubana que se las traen. Y hay otros de la etnia gallega que se las traen. Y de la etnia venezolana que se las traen también. Y de la etnia colombiana que se las traen también. Menos de la salvadoreña. No. Ellos eran muy nacionalistas. Para ellos los gentiles eran perros. Y entonces para ellos no verse en la obligación de tener que amar a todo el mundo, dice, ¿quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo es... Aquí está la pregunta. La pregunta parte de una presuposición restrictiva. Porque imagínate, si Jesús dice, amarás a los hombres.
en términos genéricos a los hombres y a las, ahora hay que decir a las mujeres también. Ya en términos genéricos no vale. No cabía la pregunta, ¿y quiénes son los hombres? No cabe la pregunta. ¿Por qué no cabe la pregunta? Porque es evidente que la intención es universal. Amarás a los hombres. ¿Me estoy haciendo entender? Porque tú presupones la universalidad de ese término, pero en el caso de prójimo, no. Ellos ya hacía mucho tiempo, reducido el alcance de ese término. ¿Quién es mi prójimo? Nosotros, escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Tristemente, nuestra tendencia también es a reducir el alcance de ese término. Pero no hay razones bíblicas para reducir el alcance de ese término. En la ley no dice en ningún lugar amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Con otra palabra, tu enemigo no es tu prójimo. No, eso no existe en la ley. Eso es una acomodación impía y aberrada de los fariseos que pasó, bendito Dios, en forma de enseñanza a todo el pueblo, y que muchos hoy dentro de la iglesia evangélica creen que la Biblia dice eso, y la Biblia no dice eso en ningún lugar. Entonces, hermanos, Jesús aquí no reformó la ley ni contradijo a Moisés cuando dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan. Tú vas a una escuela dominical en un lugar X y escuchas a la maestra de la escuela dominical diciendo: porque antes en la ley tú podías aborrecer a tu enemigo, pero ahora no. Y entonces cuando piensan en eso, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes sabían que hay pocas leyes tan misericordiosas en el Antiguo Testamento como la ley del talión. ¿Cómo, pastor? Ojo por ojo y diente por diente. Miren, hermano, la naturaleza humana no es recibir una bofetada y dar una bofetada. La naturaleza humana es recibir una bofetada y dar un sillazo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? En un matrimonio, ¿por dónde empieza todo? ¿Por dónde empieza todo? ¿Te gustó la comida? Ya a ella no le gustó que le dijeran ¡ah! Y en vez de decir, bueno, ¡ah! Ya déjalo ahí, ¡ah! Ya, se gusta. No, empieza: eres un sinvergüenza gordo que lo único que piensas es en comer y ya. ¿Sí o no? Y el otro se levanta y entonces quiere poner la voz más alta y quiere poner ¿cómo se llama? La ofensa más allá. Y cuando queremos ir más allá decimos más cosas y somos desproporcionados, hermanos. En nuestros países, en mi país, le pisa a una persona en una discoteca, y no porque yo haya ido a la discoteca para verlo, pero lo cuentan. Le pisa a una persona, sí, le pisa a una persona en una discoteca y le meten una puñalada, le dan una puñalada. En nuestros países le dan un tiro a cualquiera, hermano, por cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque el ser humano es desproporcionado. Entonces la ley del talión no es una ley vengativa, es una ley equitativa que previene al hombre contra la violencia desproporcionada. No sé si me estoy haciendo entender. Y no está diciendo, si se le sacaron un ojo, que le saquen el otro, tiene que sacárselo por ley. No. Lo que está diciendo es, hasta ahí puedes llegar, pero si no llegas ahí está bien. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Entonces, en ningún lugar de la palabra de Dios encontramos razones para minimizar o para restringir el término prójimo. Le dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces él le hace una historia que no responde directamente a la pregunta, pero tampoco la elude. La segunda razón: en segundo lugar, creemos que Jesús no responde a la pregunta sobre quién es el prójimo, pues lo importante, oiga esto, hermano, oiga esto,
Pues lo importante no es quién es tu prójimo, sino que tú seas el prójimo. ¿Usted escuchó eso? ¿Quién es mi prójimo? El Señor le hace una historia y le dice, o sea, hay un sacerdote, hay un hombre que viene de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones y lo asaltan para robar y lo dejan medio muerto tirado. Viene un sacerdote, están acá, viene un sacerdote y el sacerdote lo ve y pasa de largo. Viene un escriba, un levita, y el levita lo ve y pasa de largo. Pero luego viene un samaritano, hermano. Los samaritanos eran perros para los judíos. Eran personas, por eso es que a mí, yo digo, la hermana de Dominicana, pero no me gusta decir, no es que esté mal, pero es que puede, fulano es rumano, o fila colombiana. Qué bueno que no fuera serio, qué bueno que no fuera despectivo, pero tenemos que reconocer que en ocasiones lo es. En ocasiones lo es. Y entonces el término samaritano llegó a ser culturalmente hablando un término despectivo. De hecho, en Juan capítulo 8 le dijeron a Jesús: sabemos que eres samaritano y que tienes demonio. En otras palabras, ser un samaritano era lo mismo que ser un endemoniado. Pero entonces Jesús les está enseñando y dice: viene un sacerdote, esos que ustedes más veneran, y pasa y lo ve y sigue. Luego viene un levita, esos que ustedes tanto veneran, y pasa y lo ve y sigue. Y viene un samaritano con toda la carga de implicación social que eso tiene, y lo ve y tiene misericordia de él. Te voy a hacer una pregunta yo a ti: ¿quién es el prójimo de ese hombre? Y le dice: supongo que el que lo ayudó. Y el Señor le dice: ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, lo importante, respondiéndote a la pregunta que me hiciste de quién es mi prójimo, no es quién es tu prójimo. Lo importante es que tú seas el prójimo. Amén. La compasión comienza en el corazón de una persona cuando no nos importa quién tenemos delante. Lo que nos importa es quiénes somos nosotros y el deber que tenemos delante de Dios. Lo importante no es quién es tu prójimo, lo importante es quién tú eres. Si tú eres el prójimo, lo importante no es lo que otros son, lo importante es quién tú eres delante de Dios. Lo importante no es lo que otros merecen, lo importante es lo que Dios te está demandando a ti como el prójimo de todos los hombres, porque el término prójimo es universal, hermano. Hay en nuestra naturaleza barreras a la compasión. El orgullo. El sacerdote pudo pensar en el hermano, yo he vivido eso aquí lo he vivido, en mi país nunca lo viví, pero aquí yo me paso la vida dando gracias a Dios por este país, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ustedes lo saben, yo vivo enamorado de España, yo se lo digo, yo a Cuba no quiero regresar. En serio, es que vivo enamorado de esta cultura, me gusta su forma de hablar, me gusta el gallego, el idioma, me gusta la comida, me gusta la arquitectura, lo rural, a mí me encanta. Yo no sé cómo hace que dice que es gallego y dice que no es gallego. Yo sí quisiera ser. Eso es una broma. El sacerdote, lo primero, el orgullo. Y yo lo he vivido en este país, vuelvo a decir. Miren, aquel sacerdote pasó y pudo haber mirado a este hombre y decir: espérate. Pudo haber pensado en el costo social que implicaría acercarse a una persona así. Quizás diría: ¿qué pensarán las personas que me conocen si me ven con un hombre en esas condiciones? Con semejante tipo de persona. Yo te voy a hacer una pregunta. Quiero que me miren un momentito. ¿Por qué esto no pasa de ser una conjetura, pero es mi forma de verlo? ¿Vale? ¿Por qué asaltaron a este hombre y no asaltaron al escriba, al levita y al sacerdote? ¿Por qué violan a las muchachas? Una muchacha violada. Es que el problema es que andan a las 4 de la mañana en la calle solas, hermano.
No sé si me estoy... Es verdad que hay otras que las han violado a las 2 de la tarde, sí. Pero los casos, la mayor incidencia, la hora de mayor incidencia de estos delitos son a deshora, como decimos en nuestro país, en nuestros países. Entonces yo me puedo inclinar a pensar que este hombre andaba descendiendo de Jerusalén a Jericó en un horario que quizás no era el horario más propicio para descender. Ahora, yo no voy a decir que tenía mala vida, yo no voy a decir nada de eso, no voy a decirlo. Pero a los otros no se lo hicieron a este. Digo yo, es una conjetura. Lo cierto es que quizás el sacerdote, por el orgullo de ser un sacerdote, y si me ven con este hombre. ¿Usted sabe que a mí me pasó eso en Viveiro? Me pasó esto en Viveiro con unas personas que son de color, igual que yo soy de color. Vamos a decirlo más claro, yo soy negro. En mi país dice, fulano es de color. ¿Qué color? El blanco también es de color blanco. Yo soy negro. Ya está. Y yo veo que mis hijos están en un parque jugando y se me acercan las personas del lugar, que son los autóctonos de acá, y muy bien, y todo muy bien, y ay, ¿qué tiempo llevan acá? No, nosotros tanto, muy bien, y la gente te mira y entonces te deja, pero con el tiempo es que te va asimilando, no es de pronto, vale, eso se entiende. Pero entonces viene este muchacho que es más prieto que la noche, hermano. Más prieto que la noche. Y nada más que lo ven, no son todas las personas, no vamos a decir que todas las personas, pero eso me pasó. Lo ven, estas dos señoras lo ven y se recogieron. Y yo mano, no les estoy mintiendo, les digo, vi la mirada de desprecio. Y yo me quedé así y yo dije, le voy a confesar algo, tuve la tentación de no andar más con el negro. Perdónenme, que yo soy negro igual, pero él quizás estaba un poco más oscurito que yo. Y por solamente el color de la piel, yo tuve la tentación. Reconozco mi pecado, hermano, perdónenme Dios y perdónenme ustedes. Y perdónenme mi hermano. Pero yo tuve, hermano, les estoy diciendo la verdad. Les pido perdón, eso es verdad. Yo tuve la tentación de decir, ay no, espérate, pero yo tengo que depurar mis relaciones. Porque si yo quiero que me vaya bien en esta sociedad, la gente me tiene que aceptar y mientras me vean con este señor, olvídate. Esa es la verdad. Pero después dije no. ¿Saben? No. Las personas no deben ser vistas o tenidas en cuenta por el color de su piel, por su raza, por su procedencia. No. Yo soy cristiano. Pero fue una tentación, Fue una tentación. Un día agarré a uno de sus hijos y me lo llevé conmigo a la escuela de mis hijos. La escuela de mis hijos es una escuela, los maristas. Todos los niños ahí. Una pijería, pero ¿sí o no? Los maristas. La pijería de luz. Y este niño venía mal vestido, pero mal vestido. Y quiero confesarles algo. No es que yo lo rechazara por andar así, sino porque yo lo traía de la mano y estaba tan mal vestido. Pero no estamos hablando de mal vestido, estamos hablando de sucio, roto. Y la gente va a pensar que yo soy un buen padre. Yo tenía que decir, yo no soy el padre. Tuve esa tentación, Luz, tuve esa tentación. Hermanos, tuve esa tentación, lo reconozco. Porque una cosa es ser pobre, podemos ser pobres, pero ser abandonados es otra cosa. Usted puede ser pobre, pero limpio y planchado, como decía mi mamá. ¿Sí o no? El único pantaloncito que tiene hijo, limpio y planchado, y con dignidad. ¿Sí o no? Pero no. Pobre y sucio. Y a mí me dio vergüenza, hermano. Mire, me sentí en un momento mal. Y iba a decirle, dile a tus padres cuando los veas. Para que supieran, pero les dije no, ¿sabes? No es. Y le pedí perdón a Dios y vine delante de Dios y le dije, Señor, lloré amargamente y le dije, Señor, perdóname, porque esta sociedad y ninguna sociedad
me va a arrastrar a cambiar a mí mis principios cristianos. Yo voy a abrazar al pobre, yo voy a abrazar al que esté sucio, yo voy a abrazar al que se viste con vestiduras rotas. Y como yo viví eso, perdón hermano, usted es un santo, yo soy un pecador y estoy confesando mis miserias. Este sacerdote pudo haberlo vivido. No sé si me estoy haciendo entender. Estamos acá. ¿Los estoy cansando ya o podemos seguir? En nuestra naturaleza decía que hay barreras que impiden la compasión, el orgullo, el activismo. Es que yo tengo tantas cosas que hacer que no puedo detenerme a ayudarte en lo que necesitas que te ayude. Yo no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para tu necesidad. Para la mía sí tengo tiempo, pero para la tuya no. La indiferencia no es mi problema. La maldad. ¿Cuántas veces tú has escuchado que alguien dice, tú ves a alguien desbaratado, destruido, le dice, es el karma? Ahora usan esa palabra. ¿Sí o no? Es el karma. Y tú pones en YouTube karma instantáneo. Entonces ves a uno que le da una bofetada a otro y viene a otro y le da otra bofetada. Pero esas cosas pasan, ¿sí o no? A saber lo que habrá hecho en la vida. Por eso está como está. Esos son obstáculos en nuestro corazón para que nosotros podamos tener compasión de las personas. Hermano, ¿cuál es la definición de compasión en los diccionarios? Le voy a decir un diccionario que es evangélico. El diccionario Vine. Un diccionario en español es Vine, es verde. Vine. Bien. Sentimiento de angustia. Miren lo que significa compasión. ¿Les interesa? ¿Sí o sí? Sentimiento de angustia debido a los males de otros. Sentimiento de angustia debido a los males de otros. ¿Está bien eso? Ser conmovido desde las entrañas es otra acepción. Sufrir con otro es otra acepción. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención acá es que estas tres definiciones tienen algo en común y lo que tienen en común es que enmarcan la compasión en la esfera de los sentimientos. Y no vamos a decir que la compasión no es un sentimiento, porque sí lo es. Dice la Biblia que el samaritano, viéndolo, fue movido a misericordia. Hay sentimiento. Ahora, el problema es cuando la compasión se queda, hermanos, se queda solamente limitada al área de los sentimientos. La compasión tiene que ir mucho más allá. Mucho más allá. Hermanos, nosotros somos seres emocionales y cualquier historia puede mover nuestros sentimientos. ¿Sí o no? La definición de compasión según Jesús en este pasaje es impresionantemente trascendente, distinta, desborda a la definición de los diccionarios. Yo encuentro que hay 7 verbos en este pasaje. Primeramente se acercó, vendó, montó en la cabalgadura, lo montó, lo llevó, lo cuidó, sacó dinero y dio dinero. Entonces se acercó, vendó, montó, llevó, cuidó, sacó y dio. La compasión, hermanos, es un verbo. El verbo compadecerse es una acción. Amén. ¿Cuál es la definición de compasión según Jesús? Acción, obras. Si la compasión se queda solamente en el área de los sentimientos, si tú te sientes mal pero no haces nada, eso no es la compasión cristiana. La compasión cristiana es un sentimiento de dolor por los que sufren, que es llevado a obrar, a hacer obras en favor de los que sufren. Es activa, no es pasiva. Es objetiva, no es subjetiva. Ahora, extrañamente, después de esos 7 verbos, aparece otro verbo más muy interesante. ¿Y sabe cuál es el verbo que aparece después de esos 7 verbos? El verbo dijo. Y me llamaba poderosamente la atención que el verbo dijo ocurre después de todos esos otros 7 verbos que connotan acciones puras. Porque decir es una acción
pero no denota una acción como, por ejemplo, acercarse, vendar, montar. Tú puedes decir y no hacer. Es lo que estoy queriendo decir. Amén. Hermanos, este hombre pudo haber ido a buscar al mesonero y pagarle para traer al herido diciendo, búscalo, ayúdalo, pero él no haciendo nada. Hay personas que tienen plata para hacer eso. Yo no, mi hermano, no las voy a asociar contigo. Te quiero ayudar, pero lo voy a hacer de esta manera. Hermanos, no es extraño que antes del verbo decir hayan 7 verbos que guardan relación con acciones puras, con acciones objetivas. Y la razón bíblica que yo encuentro aquí es, lo voy a decir en las palabras de José Martí, el autor, el poeta nacional de Cuba: la mejor forma de decir es hacer. No podemos decir sin antes hacer. Cuando estaba estudiando en el seminario para pastores, en la asignatura de homilética es el arte de hablar, de predicar, de exponer, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí es homilética. Una homilética muy mala, pero es homilética. Hay muchas cosas que hacemos aquí que son anti-homiléticas, hermano, creo. Si usted ve y dice, pastor no sabe predicar. Muy bien. A mí lo que me interesa es que usted se quede con eso, hermano. Amén. ¿Estamos acá? Decía en la carátula del libro: lo que tú haces me habla tan alto que no me deja escuchar lo que tú dices. ¿Se lo voy a repetir? Lo que tú haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Decía otro hombre de Dios del pasado: predica todo el tiempo y si es necesario también habla. Amén. ¿Qué dice Santiago, el apóstol? Supongamos que un hombre, que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Amén. Si usted sabe de una necesidad aquí en la iglesia y usted lo único que se limita es voy a orar, hermano, que usted no tenga, compártalo con otras personas que lo puedan ayudar a cubrir esa necesidad. Porque la compasión es hacer más que decir. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hecho y en verdad. Amén. En esta tarde nosotros vamos a aplicar la compasión. Esta semana yo llamé a una familia de la iglesia y providencialmente no me cogieron la llamada, siempre me la cogen, pero no me la cogieron. Y luego, cuando iba a ministrar este tema, dije, yo no puedo terminar de ministrar este tema sin resolver eso. Porque sé que hay necesidad en una familia de la iglesia X. Y lo sé, mi esposa y yo estábamos orando y tomamos una decisión ella y yo. Y llamamos a esta familia, pero no me cogieron la llamada. Hice una llamada y no la cogí. Dije, bueno, no es que yo ande viendo visiones en interpretaciones, es que yo soy tan olvidadizo que después no lo quiero más. Pero estoy preparándome para este tema. Hermano, la gracia de Dios. Pero luego me estoy preparando para este tema y digo, tengo un asunto pendiente. Porque para decir hay que hacer primero. Ahora les digo qué vamos a hacer. Decíamos que la compasión se manifiesta más
en acciones que en decir. Hermanos, por último quiero ver con ustedes que la compasión cristiana es un problema de perspectiva, de cómo tú lo ves, de cómo son tus ojos. La Biblia dice en Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Amén. Si tu ojo es bueno, todo lo vas a ver bien. Pero si tu ojo es malo, vas a ver mal las cosas. Tu perspectiva acerca de las cosas va a ser muy mala. Fíjate. Yo siempre digo, a mí no me gusta hablar de la pobreza y la riqueza, pero yo creo que hay personas que son pobres. Yo soy pobre, soy un pobre energético. Nosotros no nos vamos a poner la calefacción en el piso. Algunos de ustedes sí la ponen, a mí y a mi esposa no nos da. Es que no nos da. Lo digo así, tenemos que hacerlo de otra manera. Pero el gasóleo y eso, tenemos que hacerlo de otra manera. Lo hacemos de otra manera. No es que pasemos frío, no pasamos frío, pero lo hacemos de otra manera. ¿Vale? Ya está. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Porque quiero dar detalles en mi vida? No, porque todos los que estamos aquí podemos en algún momento tener necesidad. ¿Vale? Todos los que estamos aquí en algún momento podemos no solamente tener necesidad, y yo he sido la persona que he recibido en esta congregación abrigos de hermanos. Han llegado y me han dicho, mira, abrigo para ti, abrigo para tu esposa. Camisas, me han regalado camisas. ¿Cuántas cosas? Puedo seguir mencionando cosas. Y yo no soy el único, algunos de nosotros hemos disfrutado de la bendición y de la generosidad de otros y de la compasión de otros hermanos de la iglesia. Pero quiero que lo digan, quiero decirles esto en el nombre del Señor. Esto es esencial a la fe cristiana y a la práctica de la fe cristiana. La compasión es esencial. Amén. Un evangelio sin compasión es hipocresía y es mentira. ¿Está bien? Voy a terminar. Es un problema de perspectiva. La compasión es un problema de perspectiva. ¿Por qué razón? Bien. Para el experto en la ley, ¿quién es el experto en la ley? El que le hizo la pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? El herido era un asunto para discutir. Era un asunto de discusión. Para los ladrones que lo robaron, el herido era alguien a quien podían despojar. Para los religiosos, el herido era un problema que debían evitarse. Para el mesonero, el herido era un cliente a quien servir por un precio. Para el samaritano, el herido era un ser humano valioso al que había que servir. Entonces, es un problema de perspectiva. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llegado al Gadis? Como un ejemplo, el Gadis, el Roque, el Freud, y hemos visto a un gitano sentado pidiendo dinero fuera del reloj? ¿Cuántos lo hemos visto? Eso para mí ha sido un problema de discutir con mi esposa. No es que nos hemos peleado, no. Cuando uso la palabra discutir es, vamos a hablar de esto. Cuando lleguemos a la casa vamos a hablar de esto. Dale una moneda. Vamos a hablar de esto. ¿Le estamos haciendo bien a esta persona dándole dinero? Piensa. Miren, escúchenme. Hay personas a las que sí le hacemos bien dándole dinero y hay otras personas a las que no le hacemos bien dándole dinero. Amén. ¿Usted sabe que hay mafias de pedir dinero? ¿Mafias? Sí. Mafias. ¿Usted sabe lo que es mafias? Sí. Se lo voy a decir. En la cuadra de mi casa hay uno que se sienta a pedir dinero. Y un día no estaba. Y entonces vino el otro. Vino otro. Y yo casi se... Y le dije, ¿por qué no eres el que siempre está aquí? Dice, no, hoy vine a cubrir el... Hoy vine... Perdone, hermano. Perdone. Hoy vine a cubrirle el turno a fulano. Eso está bien. ¿Usted entendió lo que yo le... Mire, hermano, yo me quedé así. Y dije, ¿cómo que cubrirle el turno? Sí, porque este es el puesto de él. Nosotros somos muy organizados, ¿eh? Nosotros tenemos normas.
Entonces, mi pregunta es, ¿eso va a hacer que yo me cierre contra todos los que piden dinero o no? No. Eso puede servirme a mí, a mi naturaleza, como un pretexto para yo decir nunca más a nadie. Sí me puede servir, ¿sabe por qué? Porque mi naturaleza es pecaminosa. ¿Sabe qué decía Job? Job decía, de todo asunto que no entendía, me informaba con diligencia. Entonces la compasión no es ciega, hermanos. La compasión ve, porque tú tienes buenos ojos, ojos sabios. ¿Cómo mejor yo te puedo ayudar y cómo mejor yo te puedo servir? Si me acerca una persona X y me dice, pastor, ¿qué usted cree de una mujer a la que el marido constantemente le está dando golpes y ella no lo quiere denunciar porque tiene compasión de él? Y yo le dije, bueno, mi consejo es que tenga compasión de él y lo denuncie. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, no podemos dejarnos llevar por el pensamiento fácil. Dios nos ha dado sabiduría. Y el designio de la compasión es hacer realmente bien a la persona que tenemos delante. Y entonces, la pregunta de la compasión es, ¿cómo yo puedo hacerle el mejor bien a esta persona? Bueno, el mejor bien hoy a esta persona es no darle dinero. Para que salga a buscar un trabajo. No sé si me estoy haciendo entender. El mejor bien que puedo hacerle a esta mujer hoy es, no le voy a dar dinero. Esto nos ha pasado a mi esposa y a mí. Vamos allá adentro, compro dos filetitos de eso, de puerco, de pollo, de lo que sea, y le digo, mira, fresco, sano, llévaselo a tus nietos. No sé si me estoy haciendo entender. Recuerden que nosotros somos pecadores y las personas que están del lado de allá son pecadores igual. Y si pueden, se van a aprovechar de ti. Pero que el temor a eso no impida que tú practiques la compasión cristiana. Porque la compasión cristiana, hermanos, es un designio del Evangelio y es un designio para la gloria de Dios. Dicen amén. Termino con esto. La compasión te clasifica en la vida, hermano. En referencia a la compasión, existen solo tres tipos de personas: el que quita, el que retiene y el que da. Mi pregunta es, ¿dónde tú estás? Por otro lado, miremos la recompensa de la compasión. Quiero mostrarles dos versículos bíblicos y ya termino. Mateo 25:4, les aseguro, decía Jesús, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Cuándo dice eso? Cuando le dice, Señor, tuve hambre. Señor, ¿cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos preso y no te visitamos? O cuando no se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. ¿Amén? Y el otro versículo es Proverbios 19:17. Esto para mí es una joya, Este versículo, el otro también, pero este para mí, a mí me ha servido mucho. A Jehová presta el que da al pobre. Usted sabe que cada vez que tú le das algo a una persona que es pobre o lo necesita, tú le estás prestando a Jehová. Y Jehová no es mala paga como tú y como yo, hermano. Jehová paga bien. Jehová paga muy bien, gloria a Dios. Nuestro Dios paga muy bien. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces hay una recompensa hermosa. Mire, a nivel de corazón, hermanos, es hermoso tener compasión. Es hermoso tener compasión. Amén. A nivel de corazón, uno se siente bien, uno dice, Señor, gracias, gracias. Y veo a mis hijos, mira, hijo, toma, llévale esto a fulano, toma, llévale esto a mengana. Papá, pero esto es lo que tenemos, llévaselo, no vamos a ir hoy a tal lugar, no vamos a hacer esto. Vamos, hoy la actividad va a ser compasión, ve y llévaselo. Papá, y vienen con esa alegría, con esa bendición, hermanos. Ese es el Evangelio. Lo otro es mentira. Amén. Escúchenme, lo otro es mentira. Vivamos practicando la compasión cristiana. Vamos a ver, Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad.
Pedimos, Señor, que escuches nuestra oración, que escuches nuestra súplica. Ayúdanos a vivir delante de ti, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Te pido perdón por nuestro pecado, por nuestra naturaleza. Ayúdanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer algo.